Educando, que es gerundio. Con José Forés Romero. Bienvenidos, amigos y amigas, a una nueva entrega de Educando, que es gerundio, en Plaza Radio. Como siempre, pues intentando desde la humildad, qué bien queda esto decirlo en un programa, en un podcast o en cualquier medio de comunicación, desde la humildad, pues intentar de alguna manera abordar asuntos, evidentemente no con una profundidad enorme, asuntos que afectan a la educación, al sistema educativo, a las técnicas educativas. Bueno, hoy es el caso también. Ya digo que son asuntos que merecen un tratamiento en profundidad, casi un simposio, casi un trabajo final de carrera, pero bien hecho, no hecho por otra persona. Y en el caso de hoy, pues vamos a hablar de los modelos lingüísticos. Es difícil también acotar el tema de los modelos lingüísticos, teniendo en cuenta que en España pues cada uno va a su bola. Pero vamos a intentarlo, ¿no? Cómo se aborda el modelo lingüístico en España en general y su eficacia sobre todo. Con nosotros, uno de nuestros prescriptores, José Ramón Navarro Pareja, director del Colegio Nuestra Señora de Compasión de Dos Hermanas, Sevilla. Don José Ramón, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer tenerle, como siempre, con nosotros. Ya digo que es difícil. El placer es mío. Ya digo que es difícil, don José Ramón, acotar, ¿vale? Concretar. Yo creo que hay que hacer una generalización porque si nos vamos a comunidades donde hay lengua propia, esto dificulta todavía más el análisis, ¿no? Pero en general, ¿no? El modelo lingüístico en España, yo no sé si de entrada, sin diferenciar, o yendo a los colegios públicos, lo que usted considere es deficiente. Yo creo que sí. Yo creo que si empezamos por aquellas comunidades autónomas que solo tienen el castellano como lengua oficial y nos damos cuenta del nivel de los alumnos en otra lengua, normalmente el inglés, que es en estos momentos la más extendida, sí que nos damos cuenta de que es bastante deficiente. Es decir, nuestros alumnos pasan 8 años en un sistema educativo aprendiendo una nueva lengua, o 10 años, dependiendo del tiempo en el momento en que empezarán a impartir el inglés, y no la dominan, y no son capaces de entender a una persona que habla esa lengua, ni siquiera ven muchas veces la cuestión más básica, ¿no? Entonces yo creo que desde esa perspectiva el modelo en general es bastante deficiente. Y si luego nos metemos ya con los intentos de hacer bilingüismo, sí, pues la verdad es que han sido más bien fracasos, ¿no? Claro. Y en aquellas otras comunidades como la valenciana, que además incluye una segunda lengua oficial, pues el problema se multiplica, pues porque implica el aprendizaje normalmente en 3 lenguas, y eso pues evidentemente es mucho más complejo. Pero complejo porque no se hace bien, y si quiere luego entramos en eso. Sí, yo creo que fundamentalmente porque no se hace bien. O sea, yo creo que la clave fundamental del fracaso, vamos a empezar por la cuestión bilingüe, del bilingüismo, es precisamente que no se hace bien, ¿no? Entonces se han cometido muchísimos errores, pues desde que la preparación del profesorado no es la suficiente, de que, bueno, en realidad pues no se tenía todos los profesores necesarios, no se han previsto ni las sustituciones. Entonces al final el modelo está fracasando. Son muchos los colegios que están en estos momentos diciendo no queremos un planteamiento bilingüe, en parte o en buena parte porque se ha hecho mal, ¿no? Porque se ha planteado casi como una opción política. Y en las otras comunidades, pues no sé, yo en el tiempo en el que he estado como director en la Comunidad Valenciana, pues también había, por ejemplo, ciertas deficiencias que detectabas, ¿no? Es decir, el hecho de que, por ejemplo, que una asignatura como era Coneixement del Medi y luego Historia solo fuera en valenciano, hacía que los alumnos adquirieran un vocabulario de ciertas cosas que solo conocían en valenciano, y que luego cuando tú en Historia, en bachillerato, le planteabas pues que te dijera ciertas cosas, no sabían la terminología en castellano. Es decir, eso es un ejemplo de que algo no se ha hecho bien, ¿no? Y en inglés pasa lo mismo. Sí, efectivamente. Claro, al final no se consigue el objetivo primigenio, que es el de la formación en todos los idiomas. En este caso, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en Baleares, en Galicia, en Euskadi, en 3 idiomas, y en el caso de la comunidad donde usted trabaja, por ejemplo, la andaluza o en la madrileña, pues 2 idiomas. España sí, está aquí, por ejemplo, en Andalucía hace 3 años, 4 años, se introdujo el francés como una lengua obligatoria, es decir, se convirtió en un modelo trilingüe porque se introdujo como una lengua obligatoria en primaria. Entonces, quiero decir que no teniendo la partida
desde la partida el hecho de tener 3 lenguas, pues él se obligó al francés y de nuevo se hizo mal. Es decir, que al final se acabaron bajando los requisitos porque se pensó como una gran medida estrella, todos los alumnos de Andalucía van a saber 3 lenguas, castellano, inglés y francés, sí, pero nadie pensó que no había gente con la titulación suficiente ni con el conocimiento del francés para darlo, con lo cual se acabaron bajando sobre la marcha los criterios de formación del profesorado e incluso se llegó al momento en el que ni siquiera se implantó en toda la etapa como estaba previsto porque no había más profesorado. Vamos, me acaba de decir usted, claro, que para llegar, en caso de que fuera, evidentemente yo creo que uno de los titulares y uno de los problemas es que estos modelos bilingüismo o trilingüismo son modelos políticos, no son modelos educativos. Yo creo que sí. Yo creo que en España se han implantado de manera política y de hecho, fíjate, el modelo del bilingüismo fue el plan estrella en educación de Esperanza Aguirre, del Partido Popular, y las principales críticas a ese modelo vienen desde sindicatos, partidos de izquierda. Es decir, que en parte son críticas fundamentadas porque además se hizo mal, pero que al final ahí detrás subyace un debate político, ¿no? Que es lo que debería nunca aparecer en educación. Es decir, que no es... No, ese es el grave problema. Al final, España, usted que ha viajado mucho, usted que ha estado de consultor, usted que ha vivido y ha analizado sistemas educativos, ¿España está a la zaga en Europa? Yo creo que sí. Yo creo que realmente en esta cuestión lingüística estamos muy por detrás de otros países, ¿no? La prueba la tenemos los que somos, lo que comentábamos antes, los que somos alumnos de la generación EGB, que sacábamos buenas notas en inglés y luego no éramos capaces ni de entender un Sesame Street que estaba preparado para los alumnos de infantil en Estados Unidos o en el Reino Unido, ¿no? O sea, yo creo que hay un fracaso generalizado. Está cambiando de alguna forma, en parte porque los alumnos están viendo la necesidad de aprender inglés y lo están utilizando a veces en entornos que no son educativos, como por ejemplo cuando juegan online con otra gente a lo largo del mundo, pues resulta que se tienen que entender en inglés, con un turco, con un sudafricano o con un brasileño se acaban entendiendo en inglés, ¿no? Entonces ellos están viendo esa necesidad de aprender, tienen un acceso a la lengua con original, versiones originales o en series de televisión que llegan antes, incluso sin estar dobladas, que les obliga a aprender más el inglés. Pero en general es un fracaso. Y no hablar también en aquellas comunidades autónomas en las que hay una inmersión en la lengua de la comunidad y hay una deficiente formación en el castellano en los alumnos, y eso yo lo he visto en Cataluña, lo he visto en País Vasco, ¿no? Es decir, que los alumnos tienen dificultades para expresarse de una manera, o sea, para utilizar con normalidad el castellano. Sí, lo que dificulta, acaba de decir usted una cosa que me parece esencial, el hecho de que ahora sea más accesible una serie o una película en versión original, ¿no? Yo siempre recuerdo que en Portugal las películas no se doblaban, por lo general. Y sí que había con subtítulos. En Finlandia, claro, por ejemplo, no se doblan tampoco. Ya, claro. En Finlandia uno lo puede asumir como normal, ¿no? Uno ya da por hecho que en Suecia, que en Finlandia, el inglés es casi como la lengua materna, ¿no? Que no es cierto. Cuando estuve en Finlandia visitando colegios, me llamó la atención que, evidentemente nos dirigíamos a los alumnos en inglés cuando hablábamos con ellos, pero que los alumnos de primeros cursos tenían dificultades. Yo creo que nos entendían, pero no se lanzaban a contestarnos en inglés. Claro. En 2-3 años alcanzaban ya esa solvencia en la lengua y entonces sí que no tenías demasiado problema para hablar con ellos. Vamos, al contrario, sabían probablemente más inglés que nosotros. Claro. Pero los primeros años todavía estaban en ese proceso de aprendizaje. Por eso digo que en el imaginario colectivo tenemos en que los países del norte pues controlan el inglés a la perfección, pues ya por naturaleza, por motu propio, pero en el caso de Portugal es lo que me da la atención cuando yo iba a Portugal de jovencito y decía, pues, coño, las películas están en inglés, están con los subtítulos en portugués, claro, eso hace. Claro. Es una cosa que está arraigada. No me quiero cargar a las actrices y a los actores de doblaje, que tenemos extraordinarios en España, pero eso origina ya de entrada una barrera, un muro, ¿no?
Efectivamente, es que y aquí cuesta, aquí es al revés, o sea, los alumnos cuando le pones una película en versión original no quieren ver la versión original de ninguna forma, ¿no? O sea, que no quieren hacer ese esfuerzo. Pero claro, es que eso es una educación del oído, esa es la facilidad que tienen en estos dos países en que se hacen así, en que están escuchando esa lengua. A lo mejor durante años no la utilizan, pero en el momento que tienen que utilizarla es mucho más sencillo que en su cerebro se hagan las conexiones necesarias para poderla hablar. Aquí no, es decir, aquí nosotros es que no tenemos una necesidad de la lengua absolutamente para nada, ni siquiera con estas cuestiones del ocio, ¿no? Entonces, y eso claro, es mejor hacerlo desde pequeños, desde pequeños, cuando son esponjas. Sí, y además en, no sé, los programas de infantil, que además están pensados para que los niños aprendan esa lengua, lo cual no sería demasiada dificultad, ¿no? Pues no, aquí tampoco los programas en infantil. Hay gente que sí que lo hace, pero claro, llega un momento en el que el niño se da cuenta ya de que existe el doblaje y claro, es más cómodo, ¿no? Escucharlo en otra lengua. Le voy a dar un caso de una persona muy conocida, muy cercana, tan cercana que está en este estudio y solo estoy yo. Cuando llega los domingos, que es cuando tienen tele, ya no puedo ponerlas en inglés casi. Claro. Ya no puedo. Sí. Porque ya se han dado cuenta de que es mucho más cómodo, se entienden y no tienen que hacer ese esfuerzo. Eso es así. Bueno, entonces, eso es una cuestión cultural. Pues es como lo del siempre hablamos del cambio horario, cosas de este tipo. Es algo que está aquí ya arraigado y que difícilmente vamos a poder cambiar. Pero bueno, sabemos ya que contamos con ese hándicap. Entonces, con ese hándicap, si el sistema falla, porque el sistema falla porque no está bien estructurado y porque el personal el profesorado no es suficiente y no está formado. Claro. El profesorado en inglés, yo creo que hemos de diferenciar dos tipos, pero lo que son los que hicieron la licenciatura o el grado, los que se especializaron en una filología inglesa y los que hacían magisterio de inglés. Yo sí que me he encontrado en las múltiples entrevistas de trabajo con gente que hizo magisterio en inglés, que en realidad era una carrera en la que te habilitaba para ser profesor, pero que el inglés apenas tenía una presencia de 4 asignaturas a lo largo de la carrera, es decir, se garantizaba que iba a ser un buen profesor, pero no se garantizaba que tuviera el idioma necesario. Ni siquiera se le reclamaba que ese idioma luego lo tuviera, el conocimiento del idioma lo tuviera por otra vía, como una escuela de idiomas o una certificación externa. Entonces, claro, eran profesores que sabían muy poco de inglés, que no habían viajado nunca a Inglaterra, que no habían estado en ningún intercambio ni en ningún lugar así. Entonces, lógicamente, al final acababan reduciendo la clase a rellenar los huecos, a hacer una explicación y no a generar, pues eso, que los alumnos escuchen la lengua y hablen la lengua, ¿no? Porque eso era mucho más complejo, aparte de la manera y la pronunciación, pues que bueno, los españoles pronunciamos el inglés de una manera bastante particular, pero claro, es decir, que es lo que no siempre nos pasaba, no sé si a ti te ha ocurrido, cuando la profesora de inglés nos hablaba en inglés la entendíamos, pero cuando nos ponía el cassette con el señor original no entendíamos nada. Era complicado, sí, era diferente. Claro, sí. Decimos, ¿qué pasa aquí? ¿No? Es decir, es que eso es muy complicado, no tendría por qué ser complicado, porque en realidad era la misma frase, pero necesitábamos pero eso es una barrerita, que nos la tradujera a esa pronunciación, ¿no? Nuestra profesora. Entonces eso, yo qué sé, es lo que hacía que nos generara que no aprendiéramos realmente bien esa lengua, ¿no? Y todas Entonces, estas... eso yo creo... Sí, todas estas deficiencias del sistema, de este país, de España, en esos modelos bilingüismo, trilingüismo, todas esas deficiencias provocan que quien tiene más dinero tiene la posibilidad de que sus hijas estén mejor formados yendo a academias o a colegios privados. ¿Hay una segregación, una discriminación ahí? Lo han demostrado varios estudios, ¿no? O sea, cuando se han introducido estos modelos bilingües, que lo que implican los modelos bilingües es que el 50% de las asignaturas pues se estén dando en inglés, lo que ocurre es que, claro, lógicamente un alumno tiene más dificultades para aprender science en inglés que ciencias en castellano, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquellas familias que sí que tienen, o sea, lo que acaba ocurriendo dentro de este proceso bilingüe es que se hace un proceso de selección. El alumno necesita más esfuerzo
y entonces porque se le ha puesto una dificultad añadida. Si ese esfuerzo es compensado porque la familia lo lleva a unas clases de inglés o le lleva un refuerzo en esa lengua, pues entonces evidentemente podrá seguir adelante. O si ese esfuerzo es compensado por el centro, porque a veces no es una cuestión solo de recursos económicos, sino de las dificultades. Hay alumnos que tienen dificultades para aprender ciencias en castellano, con lo cual si le ponemos las ciencias en inglés serán mayores, y eso se tiene que resolver desde el centro, ¿no? Si eso no se resuelve, lo que ocurre es que ese modelo acaba haciendo una selección, y entonces efectivamente aquellos que tienen esas posibilidades de un refuerzo más allá de la escuela, pues podrán seguir en el sistema bilingüe, pero aquellos otros que no, pues al final tendrán que optar por salir del sistema bilingüe e irse a un centro en castellano donde va a ser más sencillo y no van a tener esa problemática. Luego sí que se segrega eso. Hay un estudio de la Carlos III que abunda en esta cuestión.